Sheinbaum habla con Biden sobre la cooperación bilateral. La Corte Suprema de Estados Unidos analizará la demanda de México contra fabricantes de armas. Edmundo González pone fecha para regresar a Venezuela, desafiando a Maduro. La presidenta de México recibió una llamada telefónica desde Estados Unidos. Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México, dio a conocer que conversó vía telefónica con su homólogo estadounidense Joe Biden para hablar sobre la cooperación bilateral en diversos asuntos. Recibí una llamada del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en la que abordamos la cooperación bilateral en materia económica, cultural y comercial. Agradezco su felicitación tras asumir como la primera presidenta de México, escribió Sheinbaum en su cuenta de la red social X. Minutos más tarde, el presidente Biden, que dejará el cargo en enero próximo, publicó en X un mensaje informando sobre la conversación y felicitando de nuevo a Sheinbaum por su investidura. Espero continuar con esta sólida y colaborativa asociación que promoverá la prosperidad y la seguridad en ambos países, escribió Biden. Recordemos que el pasado 1 de octubre, a través de un comunicado, el presidente Biden felicitó a Sheinbaum tras asumir el cargo como la primera mujer presidenta de México. En su mensaje, el presidente destacó que México y Estados Unidos, que son los principales socios comerciales, compartimos profundos lazos políticos, económicos y culturales, y reiteró el compromiso de su país para continuar trabajando con México para lograr un futuro próspero y seguro. Cabe recordar que el lunes pasado, el mandatario estadounidense también expresó su interés de reunirse pronto con Sheinbaum Pardo una vez que tomara protesta. Ambos países, socios comerciales junto con Canadá en el Tratado Comercial de América del Norte, han tenido diferencias por la polémica reforma al sistema judicial mexicano. México y Estados Unidos aguardan la resolución de un panel de solución de controversias en el TEMEC sobre el uso del maíz transgénico en la nación latinoamericana, además de la búsqueda de caminos para resolver el reto de los enormes flujos migratorios procedentes de Centroamérica, Sudamérica y otras regiones hacia territorio estadounidense. Por cierto que en los Estados Unidos, la Corte Suprema analizará la demanda de México contra fabricantes de armas. La demanda de México contra los gigantes de la industria armamentística vive horas críticas, y es que la Suprema Corte de Estados Unidos aceptó este viernes una solicitud de Smith & Wesson e Armas Interestatales, dos de las empresas demandadas, para revisar si las reclamaciones del gobierno mexicano suponen una violación a la soberanía y a las leyes de ese país que blindan a las armerías de pleitos legales. Una decisión del Supremo a favor de las compañías pondría fin a más de 4 años de esfuerzos de las autoridades mexicanas para llamar a cuentas a los fabricantes por la ola de violencia que azota al país latinoamericano desde hace casi 2 décadas. La petición para que la Suprema Corte, de mayoría conservadora, atrajera el caso fue presentada en agosto pasado. A principios de ese mes, el Tribunal de Massachusetts, donde México presentó la demanda en 2021, decidió que no era procedente contra 6 de 8 compañías demandadas en un primer momento, al argumentar que esa corte no tenía jurisdicción para resolver el asunto. México culpa a las empresas de prácticas comerciales negligentes y de facilitar el acceso a sus productos a grupos criminales, por lo que exige una indemnización en el orden de los miles de millones de dólares. Las autoridades mexicanas aseguran que decenas de miles de armas son traficadas cada año desde Estados Unidos, entre un 70% y un 90% de los fusiles en el país. Las dos compañías restantes, Smith & Wesson y la tienda de armas interestatales, presentaron la solicitud con el argumento de que el litigio y una eventual reparación del daño los dejaría prácticamente en bancarrota. Miembros líderes de la industria armamentística estadounidense se están enfrentando a años de costosos litigios y a un espectro de deudas que destrozaría sus negocios, se lee en el escrito. Las armerías defienden que están blindadas por la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas, una norma impulsada durante la administración de George Bush, que protege a las empresas de cualquier reclamo que llegue a los tribunales bajo el argumento de la seguridad nacional. El Congreso dejó claro con la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas que este tipo de regla legal contra cualquier miembro de la industria de las armas que respeta la ley no tiene lugar en las cortes estadounidenses y debe ser desechada inmediatamente, señalaron.
México sostuvo que el Supremo no debía intervenir hasta que la Corte de Massachusetts resolviera de manera definitiva una serie de asuntos que siguen pendientes, como la propia solicitud de los demandados para desechar el caso. El alto tribunal, sin embargo, se admitió a trámite la petición de las armerías. Los fallos de la Suprema Corte son inapelables. No hay otra instancia a la que México pueda acudir para revertir una decisión desfavorable. Este no es el primer revés que recibe el gobierno mexicano en el caso. La batalla legal de México ha avanzado contra todo pronóstico, aunque ha estado marcada por los altibajos. El mismo tribunal de Massachusetts ya había desechado la demanda en octubre del 2022. El juez federal que llevaba el caso, Dennis Saylor, aseguró en su resolución que la corte tenía empatía por los mexicanos, pero agregó que el tribunal tenía en cuenta el blindaje legal que daba la ley a las armerías. Las autoridades mexicanas impugnaron el fallo en una corte de apelaciones y ganaron en enero de ese año. Ese tribunal afirmó que México sí tenía derecho a demandar, pese a la supuesta inmunidad de la que gozan las armerías y a que los daños reclamados se produjeron fuera de territorio estadounidense. El país latinoamericano también optó por abrir otros frentes en su ofensiva judicial e interpuso a finales de 2022 otra demanda en Arizona contra 5 distribuidores de armas. Ese proceso va por un carril separado, aunque un fallo del Supremo en contra podría sentar un precedente legal para otros casos contra la industria armamentística. En otro tema, el opositor venezolano Edmundo González afirmó que el próximo 10 de enero viajará a Venezuela para tomar posesión como presidente del país. El líder opositor venezolano Edmundo González anunció que regresará a Venezuela el próximo 10 de enero para asumir su cargo como presidente electo. La fecha coincide con el día estipulado por la Constitución para la toma de posesión tras las elecciones celebradas el pasado 28 de julio. En rueda de prensa celebrada en el foro La Toja, Vínculo Atlántico en España, González reivindicó su condición de presidente electo y aseguró que su permanencia en el país europeo es temporal. Yo voy a regresar a Venezuela lo más pronto posible cuando restauremos la democracia en nuestro país. Y el 10 de enero es la fecha que constitucionalmente está prevista para la toma de posesión y yo aspiro que la voluntad popular de 8 millones de venezolanos se concrete ese día. Aunque evitó especular sobre el futuro de Nicolás Maduro, señaló que él podrá decidir lo que quiera, siempre y cuando respete la Constitución. Aclaró además que su situación es distinta a la vivida por Juan Guaidó, destacando que él fue electo directamente por el voto popular, mientras que Guaidó fue elegido por la Asamblea Nacional. González Urrutia agradeció el respaldo de más de 30 países, incluyendo España, que la semana pasada firmaron una declaración en la que lo reconocen como el legítimo presidente electo de Venezuela. Cada día surgen más apoyos a mi candidatura, subrayó optimista, asegurando que más países se sumarán en los próximos días. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse, compartir y comentar.